En un mundo de magia y espadas, nuestro protagonista no nació con una bendición divina, ni siendo el más fuerte del mundo. Nació con un pasado. Fracasó en su primera vida, murió solo, triste, arrepentido, pero despertó como un bebé. Y esta vez, con todos sus recuerdos intactos, decidió no repetir los mismos errores que cometió en su vida pasada. Esta es la historia de Mushoku Tensei. Y así comienza el viaje de Rudeus Geirat, una segunda oportunidad para cambiarlo todo. Hoy te resumo el primer tomo completo, capítulo por capítulo. Capítulo 1. ¿Otro mundo? Rudeus murió sin gloria. No hubo una batalla épica ni una última hazaña, solo una vida desperdiciada y una muerte silenciosa. Pero el destino le dio algo que pocos reciben, una segunda oportunidad. Abrió los ojos en un mundo nuevo. Era un bebé. Sin embargo, conservaba todos los recuerdos de su vida anterior. Los errores, los miedos, la soledad. Y con esa memoria intacta, juró no repetir el mismo camino. Los primeros días fueron extraños. Sus padres eran jóvenes, hermosos, completamente ajenos a su mundo anterior. Hablaban un idioma desconocido, vestían ropas antiguas y vivían en una casa de madera sin señales de tecnología. Era obvio, este no era Japón, era otro mundo. Su cuerpo era pequeño, torpe, incapaz de sostenerse por sí solo, pero su mente estaba despierta. Observaba, escuchaba, aprendía. Y cuando cayó de una silla y se golpeó en la cabeza, vio a su madre sanar su herida con un hechizo. Magia. Confirmación definitiva. Estaba en un mundo de fantasía. Con el tiempo empezó a entender el idioma, aprendió a moverse, a gatear, descubrió que vivían en una zona rural y que su padre entrenaba con la espada en el jardín. Su madre, Zenith, era una exaventurera con habilidades curativas. Su padre, Paul, un espadachín con actitud despreocupada. Y entonces, como un niño curioso con alma de adulto, Rudeus empezó a probar. Intentó replicar las palabras de curación, los gestos. Su primer hechizo fue un pequeño chorro de agua, mínimo, sí, pero suficiente para encender una llama en su interior. Había magia, y él podía usarla. No necesitaba entrenamiento formal, solo libros, paciencia y determinación. A los 2 años ya podía conjurar magia sin palabras, solo con la mente. Mientras otros niños apenas balbuceaban, Rudeus había empezado a construir su nuevo destino. Así comienza Mushoku Tensei, no con un héroe elegido por el destino, sino con un hombre roto que vuelve a nacer y decide reconstruirse desde cero. Capítulo 2. La sirvienta. Y mientras Rudeus comenzaba a explorar el mundo desde su nueva vida, también conocíamos a alguien más que pronto jugaría un rol importante en su entorno: Lilia. Lilia no era una sirvienta común. Había servido en el harem real del Palacio de Asura, no solo como doncella, sino también como guardaespaldas. Una mujer entrenada para proteger, lista para empuñar una espada si era necesario. Pero un ataque inesperado cambió su vida. Una hada envenenada le arrebató su agilidad y con ella su futuro en la corte. Con la pierna dañada y sin un lugar en la capital, Lilia partió al exilio voluntario. Viajó hasta la remota región de Fitoa, donde finalmente encontró trabajo como ama de llaves en la casa de un caballero del pueblo, Paul Geirat. Para su sorpresa, no era un completo desconocido. Paul había sido compañero de entrenamiento en su juventud, un torbellino de talento que dejó todo atrás para convertirse en aventurero. Ahora estaba casado, esperando un hijo, y necesitaba ayuda. Lilia aceptó. El bebé nació sin problemas. Todo fue perfecto, hasta que no lloró. Silencio absoluto. Por un instante, Lilia pensó que había nacido muerto, pero el niño respiraba. Su pulso latía, y entonces,
Al mirarla, murmuró sonidos aleatorios y sonrió. Una sonrisa extraña, vacía, inquietante. El niño recibió el nombre de Rudius, y desde el principio Lilia sintió algo raro en él. Nunca lloraba, se movía por la casa como un fantasma, observando cosas sin lógica, vegetales, fuego, ropa sucia, siempre con esa sonrisa incómoda. Un bebé que se deslizaba por los rincones con ojos demasiado atentos. Cada vez que lo cargaba, Rudius enterraba la cara en su pecho y comenzaba a jadear, riendo con una expresión que le helaba la sangre. Lilia no lo entendía. ¿Era un demonio? ¿Estaba maldito? Asustada, intentó realizar un ritual de purificación, pero no sirvió de nada. El niño seguía igual, hasta que, sin explicación, cambió. Rudius empezó a encerrarse en el estudio de Paul. Pasaba horas mirando libros, murmurando como si intentara leer. Ya no se comportaba como antes. Su presencia se volvió más tranquila. Seguía siendo raro, sí, pero también mostraba señales de concentración, de esfuerzo, de voluntad. Lilia poco a poco dejó de temerle, y aunque no entendía al niño, eligió dejarlo ser, porque quizás, por muy extraño que fuera, también era alguien que simplemente estaba buscando su lugar en el mundo. Así, mientras todos lo veían como un bebé, Rudius ya estaba construyendo en silencio el camino hacia una vida distinta. Capítulo 3. Un manual de magia. A los 2 años de edad, Rudius ya caminaba, hablaba con fluidez y había desarrollado una rutina: leer, practicar, mejorar. Tenía un objetivo claro: no repetir los errores de su vida anterior. En su nueva casa no había muchos libros, solo 5, pero eran suficientes. Uno hablaba sobre geografía, otro sobre monstruos de la región, otro sobre magia, y 2 más eran novelas de fantasía: La leyenda de Perugius y Los 3 espadachines y el laberinto. Su favorito, sin duda, era el manual de magia. Descubrió que la magia tenía ramas y niveles, que existían encantamientos y círculos mágicos, y que el poder mágico se creía fijo desde el nacimiento. Pero Rudius, con su perseverancia, empezó a cuestionar esa creencia. A diario practicaba hasta el agotamiento, primero con palabras, luego en silencio. Medía su progreso contando cuántas veces podía lanzar su hechizo antes de desmayarse, y día tras día ese número aumentaba. Si el poder mágico era limitado, él estaba rompiendo las reglas. Así, con disciplina y pasión, fue construyendo su propio método. Sabía que no era un prodigio, era alguien que se estaba esforzando al máximo. Y en el proceso, sin darse cuenta, ya estaba dejando atrás el hombre que solía ser. Capítulo 4. Maestra. Al cumplir 3 años, Rudius ya dominaba los hechizos de nivel principiante, lanzaba magia sin palabras y estudiaba cada día para superarse. Pero su entrenamiento secreto llegó a un final inesperado. Un hechizo descontrolado de nivel intermedio abrió un agujero en la pared de su casa. Lejos de enojarse, sus padres quedaron asombrados. Zenith celebró su talento con emoción, y Paul, aunque dudaba al principio, aceptó que su hijo necesitaba un maestro. Así llegó Roxy, una joven maga demoníaca con aspecto de niña tímida pero poder inmenso. Desde su primer día, Roxy dudó de la habilidad de Rudius, hasta que lo vio lanzar un hechizo sin palabras. Impresionada, aceptó enseñarle, y así comenzó una nueva rutina: clases de magia por la mañana con Roxy y entrenamiento físico por la tarde con Paul. Rudius combinaba práctica mágica con esfuerzo físico, ampliando sus límites y explorando nuevos hechizos.
Intentaba controlar tamaño, forma, velocidad e incluso combinar diferentes elementos. Las noches las dedicaba a estudiar teoría junto a Roxy, y fue allí donde descubrió la historia de este mundo, los elfos que crearon la magia, las guerras entre humanos y demonios y los temidos Super, con su cabello verde esmeralda y una gema roja en la frente. Roxy misma era un demonio del clan Migurd y le advirtió que nunca provocara un Super. También aprendió sobre implementos mágicos, magia de invocación y sobre cómo la discriminación y el miedo modelaban a la sociedad. Aunque aún era un niño, Rudius acumulaba un conocimiento que superaba a muchos adultos. Pero más allá del aprendizaje, lo que crecía era el vínculo con Roxy. Él la admiraba y, en secreto, la consideraba su maestra, aunque ella no se sentía cómoda con ese título. Aún así, compartían tiempo, conversaciones, secretos y momentos de ternura involuntaria. Mientras el mundo seguía girando afuera, en la pequeña casa de los Geralt, Rudius daba pasos firmes para convertirse, algún día, en alguien verdaderamente fuerte. Capítulo 5. Espadas y magia. A los 5 años, Rudius recibió regalos que marcarían su camino. Paul le obsequió 2 espadas, una de entrenamiento y otra real, de filo auténtico. Zenith, una enciclopedia botánica ilustrada, cara y valiosa. Y Roxy, su varita personal, tallada a mano el día anterior. Desde entonces, comenzó un entrenamiento formal con la espada. Paul le enseñaba posturas, equilibrios y movimientos básicos. Aunque el joven Rudius prefería la magia, entendía que debía dominar ambas disciplinas si quería volverse fuerte. Observaba con atención las técnicas de su padre, tratando de descubrir cómo era capaz de partir rocas sin usar magia visible. Pronto sospechó que, sin saberlo, Paul infundía su cuerpo y su espada con poder mágico. Rudius también aprendió sobre los 3 grandes estilos de pelea: el estilo del dios de la espada, ofensivo y directo; el estilo del dios del agua, defensivo y preciso; y el estilo del dios del norte, versátil y adaptativo, aunque menos estructurado. Paul optó por enseñarle los 2 primeros, dándole una base equilibrada entre ataque y defensa. Mientras tanto, sus estudios mágicos avanzaban. Roxy lo guiaba en el uso de hechizos combinados, enseñándole cómo generar niebla con una secuencia específica de magias: cascada, isla de calor y campo de carámbanos. También le explicó que, aunque la magia parecía ilimitada, requería disciplina y cabeza fría. Solo una pequeña parte de los magos alcanzaba el nivel avanzado, y menos aún eran capaces de enseñar. Rudius empezó a oír hablar de la Universidad Mágica de Ranoa, una institución reconocida por aceptar estudiantes sin importar su raza y ofrecer cursos especializados para expandir los límites de la magia. Roxy, orgullosa exalumna, la recomendó como el mejor lugar para quienes deseaban llevar su poder más allá. Entre espadas y hechizos, Rudius seguía avanzando. Con 5 años, ya era un prodigio en ambos campos, pero como bien le recordaba a Roxy, su graduación estaba cada vez más cerca. Capítulo 6. Razones para admirarla. Rudius jamás había salido de casa. Más que una casualidad, era un miedo profundo. Cada vez que miraba el mundo más allá del jardín, su cuerpo temblaba. Recordaba la lluvia, el frío, el dolor y ese instante en que fue atropellado. La sola idea de dar un paso afuera lo aterraba. Pero su ceremonia de graduación debía hacerse fuera del pueblo, y Roxy no aceptó excusas. Lo subió a un caballo y partieron. En el camino, Rudius se dio cuenta de algo. Los aldeanos no lo miraban a él, sino que reverenciaban a Roxy. A pesar de los prejuicios hacia los demonios, ella se había ganado el respeto del pueblo. Esa confianza lo tranquilizó.
Al llegar a las llanuras, bajo un árbol solitario, Roxy le mostró el hechizo Cumulonimbus, de nivel santo. Era su examen final. Si podía replicarlo y mantener la tormenta durante 1 hora, pasaría el examen. Rubius no solo lo consiguió, sino que mejoró la técnica, creando una corriente ascendente que mantenía las nubes activas sin esfuerzo constante. Roxy quedó asombrada. Lo declaró oficialmente un mago de nivel santo y le regaló un amuleto Migurd como recuerdo. Al siguiente día, Roxy partió. Rechazó quedarse en el pueblo, pues sentía que debía seguir perfeccionándose. Aunque aún joven, Rubius la respetaba profundamente. Fue ella quien lo sacó al mundo exterior, quien lo hizo avanzar, y aunque su despedida fue breve, dejó una huella imborrable. En sus manos, Rubius sostenía el bastón que Roxy le había tallado y el amuleto que le había confiado. En su corazón, un nuevo sentimiento florecía: gratitud, y aunque no lo dijera en voz alta, también respeto. Capítulo 7. Amigos. Rubius decidió salir a explorar. Ya no tenía miedo. Su padre le dio permiso sin mucho problema, sorprendido por lo mucho que había crecido. Paseando por el pueblo, saludó a los vecinos, se presentó con educación y empezó a investigar plantas con su enciclopedia botánica. Poco a poco fue expandiendo su ruta hacia las afueras. Cerca del bosque escuchó voces. Unos niños insultaban y lanzaban lodo a otro chico. Eran 3 contra 1. Rubius, recordando su vida anterior de acoso escolar, no dudó en intervenir. Usó magia para defender al niño y espantar a los agresores. El chico al que le estaban haciendo bullying tenía cabello verde y orejas puntiagudas. Se llamaba Sylph, y aunque parecía frágil, había soportado el acoso con dignidad. Rubius lo ayudó a limpiarse. Desde ese día jugaron juntos a diario, y Rubius comenzó a enseñarle magia. Pero no todo fue felicidad. La madre de uno de los niños abusivos acusó a Rubius de haber golpeado a su hijo. Paul, sin escuchar a su hijo, lo reprendió duramente. Rubius, dolido, se defendió con argumentos firmes y finalmente logró que su padre lo escuchara. Paul, avergonzado, se disculpó. Entendió que Rubius no solo había actuado bien, sino que había crecido más de lo que imaginaba. Fue el día en que su hijo, de apenas 5 años, le dio una lección sobre justicia, empatía y madurez. Capítulo 8. Confusión. Rubius tenía 6 años. Su rutina diaria se dividía entre prácticas de esgrima con Paul por la mañana y entrenamiento mágico por la tarde, casi siempre junto a Sylph. Ambos habían progresado mucho y ella había desarrollado incluso la capacidad de conjurar hechizos sin necesidad de encantamientos. Una tarde, una tormenta los sorprendió y corrieron juntos hasta la casa de Rubius. Allí, Lilia los recibió y les preparó agua caliente. Una vez en la habitación, Rubius se desnudó para secarse, pero Sylph dudaba. Rubius, sin entender su timidez, insistió y terminó quitándole la ropa a la fuerza. Para su sorpresa, Sylph era una niña. La confusión fue total. Sylph lloró. Paul apareció justo en el peor momento y Rubius fue confrontado. Esta vez se disculpó de inmediato. Avergonzado, explicó lo que había ocurrido. Paul, aunque preocupado, lo guió con paciencia. Le explicó que las mujeres también valoran la sensibilidad en un hombre y que debía aprender a mostrar sus debilidades con honestidad. Siguiendo ese consejo, Rubius se disculpó sinceramente con Sylphid, su verdadero nombre. Le dijo que se sentía solo desde que ella lo evitaba. Sylphie, enternecida, también pidió disculpas, y con una sonrisa cálida sellaron la reconciliación.
Ahora Rubius sabía la verdad. Sylph era una niña. Y aunque el descubrimiento había sido abrupto, su amistad seguía intacta. Desde ese día juró tratarla con respeto y seguir adelante, como si nada hubiese cambiado. Aunque, claro, algo sí había cambiado. Solo que él, por ahora, fingiría no notarlo. Capítulo 9. Reunión familiar de emergencia. La familia Geralt recibió una noticia inesperada. Zenith estaba embarazada. Para Rubius, que ya comenzaba a disfrutar de su infancia con una rutina estable, la idea de tener una hermana menor lo llenó de ilusión. Pero la calma duró poco. Poco tiempo después, Lilia, la fiel sirvienta del hogar, anunció que también esperaba un hijo. En medio de una cena familiar, soltó la bomba con total naturalidad. Todos quedaron paralizados. Paul había estado visitando la habitación de Lilia en secreto desde que Zenith quedó embarazada. Consciente de lo que significaba para la dinámica familiar, Rubius decidió intervenir. Durante una tensa reunión familiar, jugó su papel como el niño inocente, desviando la atención y suavizando el conflicto. Gracias a su intervención, Zenith, tras una reflexión fría pero justa, decidió permitir que Lilia se quedara. El escándalo se apaciguó, pero por fuera. La tensión se mantuvo unos días. Rubius, aún con su corta edad, entendía que había salvado a Lilia de un destino incierto. Ella también lo entendió. A partir de entonces, comenzó a mirarlo con respeto. Le contó historias de su juventud con Paul, revelando que fue ella quien lo sedujo esta vez. Aunque sus sentimientos eran más complejos. Ella no lo amaba, pero sí sentía deseo. Al final, reconocía que había sido perdonada y que eso marcaría su vida para siempre. Poco después llegó el gran día. Zenith dio a luz en medio de complicaciones. El parto fue difícil, pero Rubius usó todo su conocimiento mágico para ayudarla. El resultado fue una niña, Norn, y cuando creían que podían descansar, Lilia entró en trabajo de parto también. Gracias a una experimentada partera, el segundo nacimiento también fue exitoso. Otra niña, Aisha. En un solo día, Rubius pasó a ser hermano mayor por partida doble. Dos nuevas vidas llegaban a un hogar donde el caos y el perdón habían encontrado una frágil armonía. La casa Geralt no volvería a ser la misma, pero al menos, por ahora, estaba en paz. Capítulo 10. Estancado. Rubius ya tenía 7 años, y con 2 hermanas menores en casa, la dinámica familiar se volvió más caótica. Rubius sabía que, pese a sus talentos mágicos, aún estaba lejos de alcanzar ese nivel con la espada. A nivel mágico, en cambio, sentía que había tocado techo. Había aprendido a combinar elementos y afinar hechizos, pero sin un nuevo maestro, su progreso era limitado. Enseñaba a Sylph lo que sabía, combinando ciencia básica con magia, pero eso no lo ayudaba a él a avanzar. Y fue entonces que le llegó una carta de Roxy. Le contaba que ahora enseñaba a un príncipe del reino de Girone, y que había dominado la magia de nivel rey. Además, le recomendaba inscribirse en la Universidad Mágica de Ranoa. Rubius sintió una mezcla de orgullo y frustración. Había quedado estancado. ¿Era ese su próximo paso? Lo comentó en la cena familiar. Propuso ir a la universidad y llevar consigo a Sylphie. Paul se negó. Aún debía entrenar la espada. El dinero no alcanzaba para los dos, y Rubius era muy joven. Pero aceptó considerar la idea si esperaba hasta los 12 años. Rubius accedió, pero también pidió algo más: un trabajo. Quería ganar dinero por su cuenta para pagar la educación de Sylphie. La conversación dejó a todos en silencio. Paul entendió el trasfondo del pedido. Su hijo estaba decidido. Y mientras escribía una carta en secreto, pensó en Sylphie y en cómo protegerla del inevitable corazón roto que un Geralt como Rubius podría causarle. El futuro estaba en movimiento. Capítulo 11. Despedida.
Un mes después de pedirle a su padre que le consiguiera un trabajo, Rudius recibió su respuesta, de la peor manera posible. Durante una práctica de espada, Paul lo atacó sin previo aviso, desatando un combate real. Rudius reaccionó instintivamente, usando magia para escapar y contrarrestar, pero fue superado en segundos. Su padre, sin mediar más palabras, lo noqueó y lo ató. Cuando despertó, Rudius estaba en una carreta, atado de pies y manos, acompañado por una mujer musculosa con orejas de bestia, un parche en el ojo y una presencia imponente, Ghislaine. Ella sería su nueva instructora de espada, y él, tutor de una joven noble. Paul lo había enviado a trabajar como profesor en Roa, la ciudad más grande de la región de Fitoa. Tendría que enseñar lectura, escritura, matemáticas y magia básica a una alumna problemática. A cambio, Ghislaine, una experta espadachina del rango del Rey de la Espada, lo entrenaría. Además, si cumplía con su contrato durante 5 años, recibiría como recompensa el pago completo de la matrícula para 2 personas en la Universidad Mágica de Ranoa. Pero el precio era alto. No podría volver a casa ni comunicarse con Sylphie durante todo ese tiempo. Paul consideraba que su hijo y la niña dependían demasiado el uno del otro, y que esta separación sería buena para ambos. Aunque frustrado y herido, Rudius comprendió que, en el fondo, su padre tenía razón. Esta experiencia podría llevarlo a nuevos horizontes, y a Sylphie a forjar su propio camino. Aún así, no dejó de dolerle. La carta de Paul, aunque repleta de chistes y comentarios fuera de lugar, mostraba preocupación genuina. Había pensado en todo: su hijo tendría comida, techo, entrenamiento y una nueva vida en la capital. Mientras la carreta se alejaba, Sylphie lloraba desconsolada, prometiendo volverse más fuerte. Zenith y Lilia, en un melodrama espontáneo, despedían a Rudius con exagerada emoción, mientras Paul reflexionaba. Sabía que su hijo no entendería sus razones, aún, pero algún día, cuando fuera más fuerte, lo haría. Así comenzó una nueva etapa para Rudius Geirat, lejos de casa, pero más cerca de convertirse en quien quería ser. Epílogo. El primer volumen de Mushoku Tensei no es solo la historia de un renacimiento, sino la de un despertar. Rudius dejó atrás la reclusión, el miedo y el arrepentimiento de su vida pasada. Aprendió a caminar de nuevo, a hablar, a usar magia, a empuñar una espada, pero sobre todo a convivir, a querer, a equivocarse y a intentar hacerlo mejor. Cada paso que dio en este nuevo mundo lo alejó del hombre que fue y lo acercó al hombre que quiere ser. Ahora, con apenas 7 años, inicia su primer viaje solo, lejos de su familia, lejos de Sylphie y rodeado de desafíos. Lo aguarda un trabajo, una nueva ciudad, una alumna difícil y una maestra bestial. Pero también lo espera el crecimiento, el dolor, el aprendizaje, la aventura y, quizás, el primer paso real hacia su destino. Porque esta no es la historia de un elegido, es la historia de un hombre caído que decidió levantarse. Y esto recién empieza. Historia extra: la madre de la familia Geirat. Zenith nació en el santo reino de Milis. Como hija de un conde, educada como una dama noble, vivió una infancia protegida, obediente y religiosa. Pero el día que cumplió 15 años, se rebeló contra el camino impuesto y huyó de casa, buscando libertad. Su habilidad con la magia curativa le permitió subsistir, aunque casi cayó víctima de un grupo que quiso aprovecharse de su ingenuidad. Fue rescatada por un joven espadachín llamado Paul Geirat, quien se convirtió en su compañero y eventualmente en su esposo. Tras una relación conflictiva, intensa y marcada por diferencias profundas, juntos tuvieron a Rudius, su primer hijo. Al principio, Zenith temía que ese niño prodigio no tuviera afecto real por su familia, pero con el tiempo, especialmente tras el nacimiento de sus hermanas Norn y Aisha,
Rubius demostró una madurez y una entrega que conmovieron a su madre. Lo vio cuidar a sus hermanas con ternura, asumir responsabilidades sin que nadie se lo pidiera y proteger la unidad familiar incluso cuando Paul cometió errores graves. En un momento de intimidad maternal, Zenith comprendió que su hijo no solo era talentoso, sino también que era profundamente bondadoso. «Gracias por haber nacido», le dijo, y Rubius, con una sonrisa tímida, respondió «Gracias por tenerme». Así, mientras el mundo se preparaba para poner nuevos desafíos frente a él, su madre sabía que, pase lo que pase, Rubius nunca estaría solo. Llevaba consigo el amor, el ejemplo y el orgullo de toda una familia. Tengo que mencionar que me puso un poco sentimental ese final, y después de haber leído la historia de este muchacho, de este chico, de este niño, tengo que admitir que se me ponen los ojos un poco llorosos. Si te estás preguntando en qué capítulo del anime suceden los eventos que te narré en este video, algunos directamente no fueron animados, como el pasado de Lilia, pero el tomo 1 de la novela de Mushoku Tensei, como habrás notado, va desde el primer hasta el cuarto capítulo de la serie. Espero que te haya gustado este video, y si quieres que te cuente lo que pasa en el tomo 2, házmelo saber en los comentarios. Soy Ópalo, hablo de anime y espero verte en el próximo video.